Queridas amigas y amigos, bienvenidas hoy al segundo día de nuestras jornadas científicas en primero sobre mujer y menopausia, sarcopenia, vitamina D y osteoporosis. Es un tema muy atractivo y muy interesante que tiene un gran impacto en la vida de la mujer. La primera speaker hoy es la doctora Imelda Hernández, una bióloga de la reproducción de Ciudad de México, con un currículum fantástico que está trabajando sobre las implicaciones de la sarcopenia en la menopausia. Imelda, introduces por favor tu diapositiva y empieza, y después vamos a hablar con el profesor José Luis Neiro y con el profesor David Vázquez. Ahora Imelda Hernández, por favor. Claro, gracias, buenos días. Muchas gracias primero al doctor Andrea Genazzani por invitarme a participar en estas jornadas científicas de salud femenina. Y bueno, pues el encargo que tengo es hablar sobre las implicaciones de la sarcopenia en la menopausia. La agenda que he preparado para esta mañana es hablar algunas generalidades sobre la sarcopenia, algunos aspectos fisiopatológicos básicos sobre los mecanismos de aparición de la sarcopenia, cuáles son los elementos que abonan en la menopausia para que la sarcopenia se haga más presente, y finalmente compartirles los hallazgos epidemiológicos de la evaluación de poco más de 100 pacientes que hicimos en el Hospital Juárez en relación a la sarcopenia. En relación a las generalidades de la sarcopenia, pues hablando de la definición, podemos tomar definiciones de distintos autores, pero básicamente es considerada como una enfermedad muscular que va a inducir efectos adversos para la salud y que, entre otros elementos, se va a caracterizar por una disminución de la masa y la fuerza muscular. Lo relevante cuando nosotros hablamos de la importancia o la relevancia que tiene la sarcopenia para enfocarla como una enfermedad es el hecho de que puede participar incrementando el número de caídas en la mujer, que va a condicionar que haya una mayor proclividad para producir fracturas. Esto va a condicionar que a largo plazo estos individuos, no es privativo de la mujer por supuesto, pero es lo que nos ocupa esta mañana, hay una mayor tendencia a la discapacidad que va a acompañarse de impedimentos en su función en general y que por lo tanto puede participar para acelerar la muerte o disminuir la calidad de vida en las mujeres. Algo que es importante resaltar es que si hablamos sobre los precedentes históricos en relación a la descripción de la sarcopenia, aunque es una entidad que se ha asociado a otras entidades clínicas de tiempo atrás, fue hasta 1989 cuando Rosenberg introdujo el término por primera vez, básicamente basado en este origen etimológico griego relacionado con la disminución en la calidad o la falta de la calidad en la carne o el músculo. Sin embargo, hay que resaltar que aunque esto fue bastante reciente, cuando lo comparamos con algunas otras patologías, ya para el año 2016, que esto tiene apenas 5 años, fue cuando finalmente la Organización Mundial de la Salud la reconoció como una enfermedad que tiene un impacto adverso sobre la salud del individuo y ya tiene un número de catálogo dentro del catálogo de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Hablando de la prevalencia, esta tendrá una variabilidad dependiendo del autor que se consulte, pero también hay que resaltar que por las circunstancias que en breve revisaremos, que acompañan a la fisiopatología de la sarcopenia, es una patología que es más frecuente en personas de edad mayor y se considera que en los adultos mayores de 65 años tiene una prevalencia que oscila entre el 6 al 22%. Por circunstancias inherentes entre otras, a la disminución en la función ovárica de manera más temprana, que es la aparición de la menopausia, cuando comparamos el hecho de que los hombres continúan en una edad equiparable de la mujer produciendo andrógenos a nivel testicular, es una enfermedad que va a ser mucho más frecuente en las mujeres, y se considera una prevalencia que oscila entre el 5 al 24%. Y ven ustedes qué interesante, porque uno pensaría, tomando en cuenta el hecho de que tradicionalmente o clásicamente se
define como una enfermedad de las personas de edad avanzada, que la pérdida de la masa muscular iniciaría exactamente en este periodo, en la vejez, mas no es así. Vean ustedes que a partir de la cuarta década de la vida, que en el caso de la mujer aún está en este fenómeno en el que está terminando la etapa reproductiva, que continúa con la producción de esteroides sexuales, que continúa siendo una mujer social, laboral, personalmente activa, ya empieza a presentarse una pérdida de aproximadamente 0.8% de la masa muscular de manera anual. Sin embargo, 2 décadas después, esta pérdida es mucho más acelerada y ya se observa una pérdida de la masa muscular de aproximadamente 15% por cada década de la vida de la mujer. De ahí que nosotros, idealmente desde etapas tempranas, enfoquemos la posibilidad de que una mujer pueda cursar con sarcopenia más adelante en su vida. Cuando hablamos nosotros de la forma en que vamos a abordar los criterios diagnósticos para sarcopenia, porque hay que tomar en cuenta que esto ha ido siendo evolutivo, cada vez es más enriquecedor y cada vez hay más artículos al respecto, es importante resaltar el impacto que ha tenido el Grupo Europeo de Trabajo específicamente para la sarcopenia y su estudio en adultos de edad mayor, y así tenemos la propuesta de este grupo en la primera parte, que ellos básicamente también no solamente se dieron a la tarea de definirla, de tratar de buscar cuáles iban a ser los criterios que integraban el diagnóstico, sino también de clasificarla por grados de severidad. De ahí que propusieran que había momentos en que la mujer ya estaba evolucionando, como es el caso de la pérdida en la densidad mineral ósea, en que aunque no debute aún con una osteoporosis, ya empieza a haber una disminución en la densidad mineral ósea, en donde se clasificaba como, o se clasifica como sospecha de sarcopenia o presarcopenia cuando ya empieza a haber, de acuerdo a la clasificación primera, disminución de la masa muscular, y esto se va a acompañar de una modificación en las características de la fibra muscular, y ya se completó para la segunda propuesta del mismo grupo, que ya se acompañaba adicionalmente de una disminución en la fuerza de la presión manual, que como veremos más adelante son algunas de las formas en que podemos hacer el diagnóstico. Ya se integra el diagnóstico de sarcopenia cuando además se acompaña de disminución en la fuerza de la presión, y que también puede acompañarse de disminución en la prueba de la velocidad de marcha, y adicionalmente para la clasificación en la segunda etapa se mencionaba que además de los cambios que puede haber en la masa muscular, también hubiera disminución en la fuerza de la presión manual. Sin embargo, también se sugirió que habláramos de una sarcopenia severa cuando además el individuo ya tenía un daño de tiempo atrás, que no solamente condicionaba una disminución en la fuerza de la presión por el daño en las fibras musculares, por esta transición de las fibras tipo 2 a las fibras tipo 1, sino que esto ya condicionaba que el movimiento de los individuos fuera mucho más lento y que tenía un impacto adverso sobre la velocidad de la marcha. Desde el punto de vista fisiopatológico, en realidad son muchos los elementos que participan en la génesis de esta entidad clínica. De manera general podríamos mencionar nosotros que por supuesto que hay una influencia, especialmente como veremos más adelante en algunas concentraciones séricas de hormonas. Por mucho se ha dado más peso al papel que juegan los andrógenos dentro de la génesis de la conservación de la masa muscular. En algún momento se consideró que era dudoso el papel que jugaban los estrógenos directamente sobre la calidad del músculo. Sin embargo, en distintos estudios se ha demostrado que las mujeres que se someten a terapia hormonal sustitutiva pueden mejorar la calidad del músculo. De ahí que se aprecie la relevancia que tiene el aporte estrogénico también para mejorar la calidad muscular. Por supuesto que algo que es básico dentro de la inducción de la sarcopenia es la disfunción que se presenta básicamente en las células satélite, el hecho de que el músculo esté sometido a un mayor estrés oxidativo, que es uno de los elementos que, por ejemplo, se puede presentar en aquellas mujeres que cursan con incremento en los fenómenos de insulinoresistencia.
La disfunción mitocondrial es algo que se ha descrito de algunos años a la fecha y que ha tenido un papel determinante para explicar algunos de los fenómenos que acompañan a la sarcopenia. Por supuesto, también hay artículos que recientemente han evaluado el papel que juega en la microbiota para que junto con algunos elementos que componen la disfunción mitocondrial completen este mecanismo fisiopatológico de la sarcopenia. No hay que perder de vista que también juegan un papel determinante los cambios microvasculares, especialmente que van a inducir una mayor hipoxia a nivel de las células musculares, la mayor inducción de apoptosis. Es importante resaltar, si estamos hablando del músculo, el impacto que tiene el conservar el metabolismo proteico a nivel local y por supuesto recordar que cuando hablamos nosotros de los elementos que acompañan a la sarcopenia, y si estamos hablando de individuos de mayor edad, el hecho de que haya una disminución en la actividad física, una mayor tendencia a que las personas tengan menor actividad física y que estos músculos no se estén utilizando de manera continua, son algunos de los elementos que de manera general participan en la génesis de la sarcopenia. Sin embargo, vean ustedes que cuando nosotros evaluamos un poco más de cerca esta interacción de distintos sistemas que van a confluir para que finalmente se genere este deterioro, vean ustedes que cuando se presenta una tendencia a una menor ingesta proteica, que no es únicamente privativa de la ingesta proteica, sino que por circunstancias relacionadas con el tubo digestivo, disminución en los mecanismos de absorción a nivel del tubo digestivo, el hecho de que por circunstancias diversas y que algunas de ellas que parecieran de poca importancia, como es el hecho de que los adultos de mayor edad ya no tienen una compañía, no hay quien cuide específicamente su alimentación, hay una disminución en la ingesta proteica que junto con el estilo de vida sedentario va a condicionar que haya, entre otras cosas, una sobreproducción de especies de oxígeno reactivas. Estas especies de oxígeno reactivas van a tener un impacto adverso en donde básicamente va a haber un defecto en la autofagia y adicionalmente mencionaba yo la presencia de esta disfunción mitocondrial que aumenta durante los fenómenos de sarcopenia, que también va a perpetuar esta producción de especies de oxígeno reactivas. Sí es importante resaltar que al incrementarse la síntesis de ROS, esto va a condicionar que haya una actividad en el MAPK que básicamente va a tener como consecuencia que haya una reducción en la renovación de las células musculares, que además hay una reducción en la diferenciación y que entre otras cosas puede condicionar que cuando lo conjuntamos con otros elementos que pueden estar participando, como son el hecho del envejecimiento, haya una disfunción en la señalización de los distintos nutrientes que pueden no estarse ingiriendo y que también por los fenómenos genómicos y epigenómicos que acompañan al metabolismo proteico y que se van a exacerbar en la senescencia, esto va a condicionar que por el otro lado, además de otros cambios en el estilo de vida, como es el hecho del hábito tabáquico, el consumo de alcohol de manera aumentada, el hecho de que los seres vivos vamos envejeciendo, el incremento en la ingesta de alimentos hipercalóricos también va a participar para que este círculo vicioso finalmente condicione que de manera clínica haya una reducción en la proliferación de la masa muscular, que esto no solamente tenga un impacto para la reducción de la masa muscular, sino también de la fuerza muscular, que haya una declinación en la funcionalidad del músculo que incrementa, entre otras cosas, la fragilidad y la fatiga en los individuos y que finalmente condicione la presencia de sarcopenia. En el envejecimiento propiamente, cuando hablamos de los elementos que participan en los cambios musculares inducidos por la edad, vean ustedes que básicamente a nivel de las fibras musculares, el primer fenómeno que se va a dar es una disminución en el tamaño y en la longitud de las fibras musculares. Esto va a condicionar que haya una mayor tendencia en la pérdida de las fibras tipo 2. También va a haber una resistencia a las señales anabólicas del ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Habitualmente los adultos de mayor edad dejamos de hacer ejercicio, pero aunque hiciéramos ejercicio, las señales anabólicas del ejercicio habitualmente van a estar disminuidas. También hay que recordar que inducido por el envejecimiento hay una disminución en el ángulo de inserción que va a llevar a que el músculo tenga una reducción en la fuerza y en la velocidad de reparación. Por supuesto que tiene un impacto directamente relacionado con la disminución de la energía que se libera durante la hidrólisis del ATP y que esto va a condicionar que haya una disminución en la masa mitocondrial de los distintos músculos
y finalmente hay que recordar que derivado de la denervación de las células musculares tipo 2, esto va a llevar a una disfunción en las uniones neuromusculares. Y vean ustedes qué importante, porque durante el envejecimiento está descrito que si nosotros hablamos de que esto en realidad es una enfermedad del envejecimiento, no lo es tanto, porque vean ustedes que desde la segunda década de la vida del individuo va a empezar a haber una pérdida en el número del área de la sección transversal de estas fibras musculares, y se considera que esta va a estar presente desde la segunda década, intensificándose alrededor de la quinta y sexta década y siendo más pronunciado en la séptima década. Esto va a condicionar que haya un incremento en el acúmulo de grasa intramuscular, que como veremos más adelante es uno de los fenómenos que también acompañan a esta sarcopenia, que es aproximadamente del 15%, y se considera que este fenómeno va a condicionar una pérdida de la fuerza muscular de aproximadamente 2 al 4% de manera anual. Si nosotros nos enfocamos al impacto que tiene la sarcopenia en la menopausia, hay que recordar que son distintos los fenómenos que van a acompañarla. Dentro de ellos, el hecho de la redistribución de los tipos de fibra muscular. Ya hablábamos de la infiltración de los adipocitos, que tiene distintos nombres. De hecho, hay un síndrome denominado sarcopenia y obesidad, y que básicamente se puede denominar como sarcopenia de la obesidad o esteatosis del músculo. También hay que recordar que dentro de los cambios intracelulares, que no son privativos de mujeres que no estén en la menopausia, pues las modificaciones básicamente que se suscitan a nivel de las proteínas, el incremento en la susceptibilidad, ya revisábamos, para el estrés oxidativo y la insuficiencia mitocondrial, el hecho de la influencia de distintas comorbilidades. Es más frecuente que las mujeres cursen con trastornos de insulinoresistencia como obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, algunas otras enfermedades o circunstancias clínicas que van a disminuir la ingesta, trastornos de mala nutrición e inactividad que ya habíamos comentado, y por supuesto estos van a condicionar que haya un incremento en la proclividad para generar para generar sarcopenia, de acuerdo a estos tres elementos. Sí es importante mencionar que básicamente la tracción muscular va a tener una dependencia en la disminución en el número de unidades motoras, y que las células satelitales que mencionaba yo hace un momento van a disminuir en número y también en su capacidad regenerativa, y esto va a estar mediado por efectos sistémicos, básicamente mediados por inmunosenescencia y disminución de las hormonas anabólicas, además de las que ya habíamos mencionado. Sí es importante resaltar que dentro de los aspectos nutricionales no solamente es la baja ingesta de proteínas o de alimentos energéticos, sino también la deficiencia en la ingesta de macro y micronutrientes y las modificaciones que mencionaba yo hace un momento en la absorción por envejecimiento del tubo digestivo, y algunos individuos que por circunstancias diversas pueden cursar con disminución en la ingesta. Hay que resaltar que las enfermedades que coinciden con la sarcopenia, cualquiera de estas que encuentren ustedes en esta relación, son aquellas que van a condicionar que haya un deterioro, una disminución en la producción de factores insulinógenos de crecimiento tipo 1 y tipo 2, algunas enfermedades endócrinas que básicamente son las que van a depender de la pérdida de estrógenos y andrógenos. Ya mencionábamos los desórdenes anabólicos, especialmente los relacionados con la insulina, y por supuesto lo que tiene que ver con la inactividad física. Así, de manera general, podríamos decir que algunos de los elementos que participan en la menopausia para acelerar la presentación de la sarcopenia no solamente es la disminución de los esteroides sexuales, sino también de la hormona de crecimiento, del factor insulinógeno de crecimiento tipo 1, el hecho de que se incremente el sedentarismo. Ya hablábamos de la coexistencia de distintas comorbilidades. Hay una disminución hasta de 2 veces más de las fibras musculares no contráctiles, incremento de la grasa intramuscular, el hecho de que se acompaña más con la osteoporosis, las modificaciones en la dieta que van a disminuir la ingesta de micro y macronutrientes. Llega un momento en que nos alcanza después de la menopausia y el envejecimiento con el deterioro propio en el músculo, y por supuesto la deficiencia de vitamina D. Esta diapositiva nos ilustra
el impacto que tiene el tejido graso en la génesis de sarcopenia, y vean ustedes cómo la sobrealimentación, la falta del ejercicio, que es bien sabido por todos nosotros que puede inducir incremento en el acúmulo de la masa grasa, va a condicionar que haya una mayor proclividad a las modificaciones en las actividades del adipocito, en donde básicamente va a haber un depósito ectópico en distintos sitios que pueden incluir el hígado, el páncreas, el corazón, otros órganos dentro de los que se incluyen la masa muscular, y por supuesto resaltar que esta adipogénesis va a participar sustancialmente en los mecanismos de insulinoresistencia, que adicionalmente hay que recordar que el adipocito va a condicionar y va a participar en el incremento de factores de necrosis tumoral, especialmente en la hiperexpresión de la interleucina 6 y de la leptina, y hay que mencionar que eso también puede ser acompañado por la hiperfunción de las células T. No hay que perder de vista que también por la actividad de un adipocito disfuncional va a haber una activación de los macrófagos que pueden tener una participación para la producción de adiponectina, y que esto puede generar una disfunción mitocondrial que va a incluir o a inducir una oxidación de la grasa con una mayor lipólisis. Pero vean ustedes qué interesante que esta adiponectina, que ya está presentándose de manera sistémica, adicionalmente también va a condicionar que haya un depósito mayor de lípidos a nivel del músculo, y que entre otras cosas va a condicionar un proceso inflamatorio crónico, una lipotoxicidad que va a tener un efecto adverso en la síntesis proteica muscular y también en la contractilidad muscular. Este proceso inflamatorio, que se va a condicionar por la lipotoxicidad presente, va a condicionar que a nivel de las células progenitoras mesenquimales haya una disminución en la regeneración muscular, más lo que tiene que ver con el hecho, que es bien sabido por todos nosotros, el efecto que tiene el déficit estrogénico, el déficit de andrógenos para el incremento de la masa grasa, y que entre otras cosas, además del acompañamiento con el envejecimiento y el impacto que tiene en el metabolismo proteico y la disminución en la ingesta, van a promover la sarcopenia con disminución de la masa muscular, de la fuerza y de la función física en estos individuos. Así pues, llegamos a la última parte de la presentación, en donde les voy a hablar de un estudio que hicimos de sarcopenia en pacientes del Hospital Juárez de México. Vean ustedes que hicimos una evaluación en la clínica de menopausia, fue un estudio prospectivo, transversal y descriptivo, donde se evaluaron 111 pacientes, distribuyéndolos por grupos etarios, como ustedes pueden observar, para tratar de evaluar si era más frecuente la sarcopenia en un grupo etario que en el otro. Cada uno de estos grupos se formó por 37 pacientes. De acuerdo a la revisión que en su momento se hizo, nosotros hicimos el diagnóstico realizando las 3 pruebas para integrar el diagnóstico de sarcopenia, que incluyeron la evaluación de la velocidad de la marcha, la fuerza de presión de mano y la medición de la densidad muscular por un densitómetro. De ahí que este algoritmo diagnóstico que algunos autores habían propuesto, nosotros lo enriquecimos tratando de hacer el diagnóstico con los 3 elementos que previamente he descrito. Así pues, los resultados fueron que la prevalencia que nosotros tuvimos de sarcopenia en estas mujeres en la posmenopausia fue del 25%, que es bastante parecido a lo que normalmente se reporta en la literatura mundial. Una cosa que fue importante es que, como ustedes pueden observar en los distintos grupos etarios, tenemos aquí a las mujeres más jóvenes de menos de 60, de 60 a menos de 70 y de más de 70 años. Fíjense ustedes qué interesante, porque la prevalencia de sarcopenia por estos distintos grupos fue bastante similar. A diferencia de lo que esperábamos de que hubiera una mayor prevalencia en mujeres de mayor edad, esta fue bastante similar. En nuestro estudio llamó la atención entonces que se encontró una prevalencia de sarcopenia a partir de los 50 años, hablamos de mujeres jóvenes. Hay que recordar que en otros estudios se ha reportado una prevalencia de sarcopenia entre el 25 al 40%. Nuestra prevalencia fue parecida a la que está reportada en otros estudios de la literatura mundial, y también en este estudio encontramos que se observó una relación con algunas otras comorbilidades como la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus y la disfunción tiroidea, especialmente el hipotiroidismo subclínico. Con esto yo concluiría pues que la sarcopenia es una entidad clínica prevalente en adultos mayores, que es mucho más frecuente en mujeres, entre un 5 al 24%. La menopausia precipita la aparición de la sarcopenia por distintas circunstancias, entre ellas resaltan el sedentarismo,
la coincidencia de enfermedades sistémicas, la disminución de distintas hormonas, no solo los esteroides sexuales, el incremento de la grasa muscular, entre otros. Hay herramientas diagnósticas para su medición, como son la medición de la velocidad de marcha, la evaluación de la fuerza de la presión de la mano y la valoración de la masa muscular por DEXA. Las opciones terapéuticas que no revisamos aquí porque no era suficiente el espacio, pues incluyen distintas intervenciones, aquellas intervenciones farmacológicas que incluyen la vitamina D, la terapia hormonal sustitutiva cuando se demuestra una deficiencia androgénica, una deficiencia estrogénica, los sensibilizantes de la insulina con pacientes en trastornos de insulinoresistencia para disminuir el depósito de adipocitos en la masa muscular. También se han sugerido medidas no farmacológicas, dentro de las que destacan el ejercicio con y sin intervención nutricional. En esto hay distintas opiniones al respecto, pero cuando se habla de una intervención nutricional, algunos expertos sugieren suplementos nutricionales con alto contenido proteico, la utilización de aminoácidos esenciales como el ácido de leucina y su metabolito beta-hidroxibetamilbutírico y la suplementación con omega 3. Es importante concluir con que, tomando en cuenta estos factores de riesgo y el impacto adverso que tiene en la calidad de vida de la mujer, la búsqueda de la sarcopenia debe de incluirse en el protocolo de estudio de la mujer en la menopausia. Con esto finalizo y les agradezco por su atención. Buen día. Muchísimas gracias, Imelda. Gracias por tu presentación y si nos permite, como sabemos que tienes que dejarnos, voy a hacerte algunas preguntas que llegaron por el chat. Por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, uno es esto. ¿Cuál es el retrato de la mujer posmenopáusica que va a desarrollar sarcopenia 20 o 30 años más adelante? Bueno, ya platicábamos hace un momento en la presentación que la sarcopenia puede iniciar desde temprana edad, los factores que van a influenciar a largo plazo. Si yo evalúo a una mujer que puede tener el potencial de desarrollarlo más adelante, pensaría en aquella mujer que tiene un estilo de vida inapropiado, es decir, aquella mujer que tiene poco cuidado en la ingesta de alimentos que pueden sugerir una alimentación óptima, aquella mujer que tiene un hábito tabáquico intenso, la ingesta de alcohol de manera desmesurada, pero dentro de los aspectos clínicos yo resaltaría todas aquellas mujeres que tienen una mayor proclividad a cursar con insulinoresistencia, es decir, mujeres con antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, que tuvieron antecedentes de preeclampsia, diabetes gestacional, obesidad, trastornos del patrón menstrual, cualquier manifestación de insulinoresistencia, porque hay que recordar que esto se asocia a incremento en la adiposidad, no solo visceral, sino también muscular. No hay que perder de vista las enfermedades crónico-degenerativas y todos aquellos fenómenos que van a acompañar la inflamación crónica sistémica que también puede participar en ello. Estos son algunos de los elementos que pienso que sería importante buscar de manera dirigida. Muchísimas gracias. Una otra también. ¿Cuál es el mejor tratamiento de la sarcopenia hoy, más allá de la dieta con proteínas, la vitamina D y el ejercicio de resistencia? ¿Cuál es tu sugestión? Quizá mi respuesta sería un poco controvertida porque más que hablar del tratamiento, creo yo que nosotros hoy por hoy tenemos que, tomando en cuenta que no hay un tratamiento específico que resuelva la sarcopenia hasta el día de hoy, creo que la primera opción terapéutica es la prevención. Cuando nosotros estamos en la consulta con una paciente con factores de riesgo, es la prevención, pero antes de la prevención es que la tenemos que pensar. Si nosotros no pensamos en la sarcopenia, no vamos a tomar en cuenta esto. Y después de ello, entonces ya concluiría yo con el hecho de que dentro de las opciones de tratamiento, ya las mencionaba yo en mis conclusiones, ¿no? Algunos suplementos alimenticios, el incremento en la ingesta proteica, este suplemento alimenticio que les mencionaba yo específicamente con su metabolito activo, pero independientemente de que ya se decía, además del ejercicio, sí es importante resaltar que el cuidado de la paciente con todos estos elementos, la sustitución con esteroides sexuales cuando hay una deficiencia, más el beneficio de las hormonas anabólicas, nos va a traer un beneficio sustancial en el tratamiento de la sarcopenia. Y suplementos con vitamina D. Sí. Muchísimas gracias de la parte de todos. Es una lástima que tiene que quitarnos, pero tenemos ahora que adelantar en nuestra presentación. Gracias por tu comprensión. Buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias.